Muy buenos días, señoritas. Eh, Espero que se encuentren bien de salud, igual que sus familiares. Vamos a dar inicio a sesión el día de hoy, 5 de noviembre. Sí, 5 de noviembre, sí, 5 de noviembre. Entonces, con referente a lo que hemos visto en el transcurso de estas semanitas, con referente a lo que es todo lo que es el análisis vertical, análisis horizontal, ya vimos indicadores de liquidez y vamos a ver indicadores de endeudamiento. ¿Listo? Entonces, nuevamente, muy buenos días para todas, esperando que se encuentren bien de salud, igual que sus familiares. Y en ese momento me dispongo a compartir la pantalla. Eh, ah, Aviso parroquial, la actividad de aprendizaje número 3 ya está cargada en la plataforma. Yo siempre doy respuesta a sus correos, ¿sí? No necesito ningún tipo de intermediario. Yo tengo en pleno conocimiento con referente a eso, se le dio la respectiva solicitud con la persona encargada y ya está cargada en la plataforma. Entonces, señoritas, cualquier cosa siempre estoy dispuesto a contestarle sus correos como siempre lo he hecho. En cualquier inquietud, nunca he dejado en visto ningún correo que alguien me envíe para yo poderlo responder. ¿Listo? Bueno, si ustedes regalen aquí un minuto, por favor, para darle inicio a lo que son los indicadores de endeudamiento.
Ay, perdónenme aquí. Perdón, muchachos, que no estaba grabando. Buenos días para todos, señoritas. Qué pena que no había grabado. Espero que se encuentren muy bien, que todos se encuentren muy bien de salud. Vamos a dar inicio a esa sesión del día de hoy. Qué pena no haya activado el micrófono. Vuelvo y reitero, muchachas. Por favor, mantengan, es importante que tengan sus encuentros sincrónicos, ¿sí? Ya entrando en materia, que no había activado el audio, por favor, me disculpan. Hago la siguiente explicación. El análisis horizontal, vertical, indicadores de liquidez, indicadores de actividad, de generación, de endeudamiento y rentabilidad, van unidos, no van separados. ¿Por qué no van separados? Porque al final tengo que dar un diagnóstico general de mi empresa. Y para un diagnóstico general de mi empresa, yo debo de arrancar desde análisis horizontal, análisis vertical, indicadores de liquidez, indicadores de actividad, generación, rentabilidad y todos los pertinentes. Entonces, es importante que tengan claro esto. ¿Listo? Entonces, aquí por favor, entonces comienzo con los indicadores de endeudamiento. Entonces, bueno, explico antes de entrar. ¿Qué hace referencia a indicadores de endeudamiento? ¿Cuál es la capacidad que tiene la empresa para poderse endeudar? ¿O cuál es la capacidad que le pueden prestar a una empresa? Entonces, ¿cuánto yo me puedo comprometer con referente a lo que tiene mi empresa o la capacidad que yo puedo pagar mis obligaciones? Entonces, endeudamiento total, vamos a comenzar con este endeudamiento total. Endeudamiento total, ¿qué me dice? El pasivo total sobre el activo total. ¿Qué pasa con esto y qué me dice? Determina el grado de apalancamiento de acreedores en los activos de la empresa. Entonces, ¿cuál es el respaldo? ¿Cuál es el respaldo que tiene el activo total sobre el pasivo total? ¿O cuál es el respaldo que tiene el activo para poder subsanar o para poder yo solicitar un préstamo? En este caso, el 42.52%. Siendo que en este caso los rubros más importantes, vuelvo y que porque tengo que mirar, el rubro más importante que hace es parte de qué? Del activo no corriente. Entonces, ¿cómo determiné este valor de los 42.52%? El pasivo total, 2.742.574 dividido entre mi activo total, 6.450.450. Y repito, ¿qué significa 42.52%? Que con referente al activo tiene un apalancamiento, tiene un respaldo para cubrir sus obligaciones totales de ¿qué? En un 42.52%. En un 42.52%. Regálame aquí un minuto, por favor. Regálame aquí un minuto. Sí. Bueno, muchachos, entonces, determinamos endeudamiento total. Endeudamiento a corto plazo. Pasivo corriente sobre sobre pasivo total. Pasivo corriente sobre el pasivo total. ¿Qué pasa acá? Establece cuál es el porcentaje del total de las deudas que deben ser canceladas inferior a un año. Entonces, mire acá. Establece cuál es el porcentaje del total de las deudas que deben ser canceladas inferior a un año. Es alto. Es el 62.44 ¿qué? Por ciento. Es el 62.44%. Es alto. Es que la responsabilidad financiera, la responsabilidad ¿sí? de obligaciones que tienen empresas, tanto financieras como sus proveedores y otros, ¿sí? Es el 62.44%. ¿Cómo dice, cómo lo termina acá? Pues muy sencillo lo que me dice de la ecuación. Pasivo corriente sobre pasivo total. Entonces yo me voy a mi pasivo corriente
Mi pasivo corriente me dice que son en este caso 1.700.574 dividido entre mi pasivo total, que son 2.742.574. ¿Cuál es el porcentaje que yo tengo obligación para pagar a un año? ¿Cuáles son mis obligaciones que yo tengo que pagar a un año o inferior a un año? 62.44%. Entonces, es muy alto, es muy alto. Y entonces yo lo tengo que amarrar aquí con la parte de liquidez. Entonces, ¿será que yo puedo subsanar esas obligaciones a corto plazo? No, porque lo que vimos en los indicadores de liquidez con referente a lo que es el activo corriente y con referente a lo que es el pasivo corriente, la empresa tiene un déficit para poder cubrir sus obligaciones a corto plazo, incluido los rubros que quitamos y no quitamos, ¿cierto? Para poder determinar, ¿cierto? Comprometiendo rubros del activo, del elemento del activo, para determinar si era posible de poder subsanar esas obligaciones a corto plazo. Y no fue posible. Y la respuesta es claro, en mi capacidad, en este caso, las obligaciones que yo tengo que inferior a un año corresponden a cuánto, a un 62.44%, siendo este muy alto, y por lo tanto la empresa no genera una liquidez inmediata para yo poderla subsanar. Para este caso, planteamiento a largo plazo, desde pasivo a largo plazo sobre pasivo total. Determina el total de deudas cuando está financiado a largo plazo. ¿Esa cuánto me dice? El 37.56%, el 37.56%. Y muy sencillo, aquí yo que hice, tomé el pasivo a largo plazo, ¿sí? O pasivo no corriente o pasivo no circulante, 1.030.000 dividido entre 2.742.574, y eso me dice que las obligaciones que yo tengo que subsanar a largo plazo es de cuánto, del 37.56%, siendo que mi pasivo corriente, mi pasivo no corriente, es de 1.030.000 con referente al total de mis pasivos, que son 2.742.000. Eso me da el 37.56%. Entonces aquí ya tenemos tres indicadores: endeudamiento total, endeudamiento a corto plazo y apalancamiento a largo plazo. Vamos a mirarlo. Financiación con proveedores. Entonces, proveedores sobre pasivo total. Entonces, acá, determina cuánto los recursos financieros cotidianos están comprometidos con los proveedores? El 34.64%, siendo ese muy alto, el 34.64%. Entonces, es uno de los rubros ya que yo tengo altos con referente al total de mi pasivo y de los cuales yo tengo que subsanar. ¿Cuánto está comprometido? ¿Cuánto está comprometido el pasivo con referente a los proveedores para ser pagados? Y eso inferior a un año. Y esto es inferior a un año, el 34.64%. ¿Y cómo yo logré eso? Entonces, yo me voy aquí, me voy a mi parte de mis proveedores, como si estuviera haciendo un análisis vertical, proveedores, 950.000, dividido entre el total de mi pasivo, 2.742.574. ¿Eso corresponde a cuánto? Al 34.64%. Entonces, ¿cuánto está comprometido o cuántas son mis obligaciones para yo pagar? ¿Cuántas son mis obligaciones inferiores a un año con referente a mis proveedores inferiores a un año? El 34.64%. Seguimos con el siguiente indicador. Financiación con obligaciones financieras. Entonces, aquí ¿qué me va a determinar acá? Dice, obligaciones financieras totales sobre pasivo total. ¿Qué pasa acá? En este caso, voy a tomar todas mis obligaciones financieras, tanto a corto como a largo plazo, y lo divido sobre el pasivo ¿qué? Total. Regálenme aquí un momentico, por favor. Qué pena con ustedes. Bueno, entonces aquí voy a tomar todas mis obligaciones que yo contraiga tanto a corto como a largo plazo, pero mis obligaciones que financieras. ¿Cómo llegué a este 49.97%?
¿cómo logré ahí? Entonces me voy a mi estado de situación financiera, como mis obligaciones financieras, tanto a corto como a largo plazo, entonces de cada obligaciones financieras. Entonces acá, 274.654 más obligaciones financieras de largo plazo, 50.000, y esto lo voy a dividir sobre el total de mi pasivo, 2.742.574. ¿Qué pasa ahí? Entonces, con referente a mis obligaciones, ¿sí? Mis obligaciones sobre mi pasivo total, yo tengo comprometido en obligaciones para pagar tanto a corto como a largo plazo en un 49.97%. Y usted me da, y profesor, y si no hay obligaciones financieras, pues no se podía sacar el indicador. Y profesor, y si solamente tengo obligaciones financieras a largo plazo, pues se puede sacar el indicador. Y si tengo solamente obligaciones financieras a corto plazo, pues lo puedo sacar. ¿Sí? Si tengo las dos, pues tengo las dos. Si solamente tengo una, pues saco una nada más. ¿Sí? En muchos, ojo, pónganme aquí atención, porque los diferentes estados financieros no tienen el mismo nombre. ¿Sí? No tienen el mismo nombre. Entonces, muchas veces está identificado con otro nombre o con otro rubro. Entonces, hay que identificarlo, hay que manejar la información de los estados financieros. Bueno, vamos al siguiente indicador. Financiación con pasivos laborales. Entonces, mire que es importante que aquí yo no me voy a quedar, yo no me estoy quedando con solamente esos tres, no estoy diciendo que esté mal, ¿sí? Sino hay que mirar un poco más allá, ¿sí? Con referente a la dinámica de lo que estamos viendo. Y la importancia de esto, ustedes como administradores de empresas, ustedes tienen que administrar la información financiera también de la empresa. Independientemente de que no sean contadores públicos, pero tenemos un colega con referente a la profesión, somos profesionales, ¿sí? Entonces hay que administrar la información financiera de mi empresa. ¿Mm? Entonces acá, con referente a financiación con pasivos laborales. Entonces dice, obligaciones laborales dividido entre el pasivo total. Determina cuántos los recursos financieros conteros están comprometidos con el pasivo laboral. Entonces yo me voy acá, yo puedo tener, pónganme aquí atención, miren que lo estoy tomando acá, porque es importante que tengan en cuenta eso. De obligaciones laborales. Entonces, ¿qué me determina aquí? Voy a tomar mis obligaciones laborales y me dice que, mire, C46, C53, C54, vamos a mirar esto. Entonces, me dice acá, toma información del estado financiero. Entonces, yo me voy acá. C46. Entonces, yo tengo que obligaciones laborales a corto plazo. Más obligaciones laborales a largo plazo. Más pasivos estimados y provisiones. Entonces, pónganme aquí atención, aquí con referente a este rubro, obligaciones laborales a largo plazo y estimados y provisiones. ¿Cuándo sucede o cuándo hay un pasivo laboral a largo plazo? ¿Cuándo hay un pasivo laboral a largo plazo? Cuando existe un pasivo laboral a largo plazo, puede pasar lo siguiente. Uno, o la empresa no está pagando oportunamente sus salarios, ¿sí? Sus sueldos no lo está pagando oportunamente y por lo tanto se excedió del tiempo. O, en este caso, regálenme aquí un minutico, por favor, que tengo un anuncio de mi coordinador. Qué pena con ustedes esa interrupción. Qué pena con ustedes, muchachos, y por favor, discúlpenme, qué pena con ustedes. Bueno, entonces estábamos hablando de las obligaciones laborales a largo plazo. Discúlpenme, por favor, aquí y la pequeña interrupción que tuvimos de acá, por favor, un momentico, por favor, discúlpenme. Ok, estoy hablando. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando se hizo una obligación a largo plazo, es decir, que la empresa no le está pagando
en el tiempo oportuno a su empresa y que se excedió más el año. Eso puede ser unas obligaciones a largo plazo. Eso también está conocido como NID 19. Otros de los conceptos que yo puedo contemplar como obligaciones a largo plazo es todos los beneficios que le puede otorgar a un empleador, del empleador al empleado. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo así? Claro, hay lo que son los quinquenios, equipos de cómputo, vehículos, que no están contemplados dentro del Código Laboral colombiano, sino que son adicionales dentro de un mutuo acuerdo entre empleador y empleado, ¿sí? Entonces, ejemplo, entonces yo voy a trabajar, ejemplo, en 3M, entonces en 3M me dan un vehículo, porque soy vendedor, la empresa me otorga un vehículo, y ese es un beneficio que me dan a mí. Esos beneficios, ¿sí? Los tengo que provisionar. O, por ejemplo, otro contexto. Si yo tengo, por ejemplo, en una empresa, y en muchas multinacionales lo realizan, es, por ejemplo, cuando cumple más de 10 años o 5 años, le otorgan un quinquenio. Entonces, le dan un sueldo más otro sueldo adicional por cumplir 5 años, o cumplir 10 años o 20 años. O también, eso también está conocido como, ¿qué? Como las primas que extralegales. Entonces, en este contexto, ¿qué voy a tomar yo? Voy a tomar mis obligaciones laborales a corto plazo, a largo plazo, más las provisiones si las hay. Profesor, y si no hay obligaciones laborales a largo plazo, pues no los contemplo. Profesor, y si no hay provisiones, pues no las contemplo. Solamente tocaría obligaciones laborales que a corto plazo. Si no tengo obligaciones a largo plazo, pues no podría sacar el indicador. Y si tengo obligaciones laborales solamente a largo plazo, pues saco el indicador, dependiendo cómo sea el comportamiento de los hechos económicos de la empresa. De acuerdo al comportamiento de los hechos económicos de la empresa. En ese caso, entonces, ¿cuánto pesa las obligaciones laborales sobre el pasivo total? Y es alto, el 71.60%. Entonces, es alto en este caso la parte laboral con referente al total de mis pasivos. Eso pesa el 71.60% con referente al total de mis pasivos. Vamos a mirar el siguiente indicador. Vamos a mirar el siguiente indicador. Financiación con impuestos. Impuestos por pagar. Es que lo que pasa acá. Entonces, determina cuántos recursos financiados con terceros corresponden a impuestos por pagar. ¿Por qué dice con terceros? Todas las operaciones que realicé con los diferentes entes y que me generaron, ¿qué? Impuestos. Entonces, ¿cuánto pesan los impuestos sobre el pasivo total? ¿O cuánto yo tengo que pagar con referente a mi pasivo sobre los impuestos sobre el pasivo total? ¿Es de cuánto? El 1,64%. ¿Y cómo saqué ese indicador? Yo me voy a mi salud financiera, mis impuestos por pagar, aquí tengo impuestos y gravámenes y tasas, tomo los 45,000 y los divido sobre el total de mi pasivo, que es 2.742.574. Profesor, y si tengo impuestos por pagar a largo plazo, claro que sí, los debo de tomar. Vuelvo y reitero acá, tenemos que tener una contextura amplia y no una contextura cuadriculada, porque yo debo de tomar la información de acuerdo al comportamiento de los hechos económicos de mi empresa. Yo debo de tomarlo de acuerdo. Y si tengo obligaciones, impuestos por pagar a largo plazo, claro que los debo de tomar. Aquí solamente tengo impuestos, gravámenes y tasas. Entonces tomo los 45,000 y los divido sobre el total de mi pasivo. ¿Eso cuánto corresponde? Al 1,64%. Al 1,64%. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿qué acontece en eso? Entonces, vuelvo y juega. Que de los impuestos, ¿cuánto pesa sobre el pasivo total? Solamente el 1,64%, siendo eso bajito. Siendo esto bajito con referente a los demás rubros que hemos visto. Bueno, seguimos con el siguiente indicador. Endeudamiento sin valorizaciones. Entonces acá. El total pasivo dividido entre el total del activo menos las valorizaciones. Determina cuál es el compromiso con acreedores sobre los activos sin considerar valorizaciones. ¿Qué pasa acá y por qué me dice que no tenga en cuenta las valorizaciones? ¿Y cuál es el contexto de una valorización?
Entonces, puedo determinar las valorizaciones dentro de mis propiedades, planta de equipo y las valorizaciones con referente a todo lo que son inversiones y CDTs. Entonces, me voy a mirar con referente a lo que es primero propiedad, planta de equipo. Por lo general, los bienes que se valorizan dentro de propiedad, planta de equipo, sin discriminar a los demás, no voy a decir que no de pronto se puedan valorizar, es todo lo que tiene que ver con edificaciones y terrenos. Por lo general, estos bienes, en el transcurso del tiempo y del mercado, se valorizan y tiene una valorización que catastral o tiene una valorización que del mercado. Esta es una valorización. Como tal, no es un valor que yo pueda convertir fácilmente en dinero. ¿Cuándo lo pueda convertir? Pues cuando una vez entre un peritaje, valore mi bien y lo pueda vender. ¿Listo? Y esa valorización o ese valor, ese porcentaje que va a afectar mi bien, pues se va a tener en cuenta como una valorización y lo va a tener en cuenta en el momento de venderlo. Lo mismo sucede con los CDTs o inversiones o acciones. Esos fluctúan dependiendo del mercado y las tasas de interés. ¿Listo? Entonces, en ese caso no las voy a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque no son susceptibles de convertirse en dinero. En ese caso me dice, ¿qué me dice ese indicador? Determina cuál es el compromiso con acreedores sobre los activos sin considerar las valorizaciones. Entonces, ¿cuánto yo podría acudir de mi activo total sobre mi pasivo total sin tener en cuenta las valorizaciones? El 45.71%. ¿Y cómo yo logré ese valor? Pues muy sencillo. Aquí va a tomar el total del pasivo. En este caso, mi total del pasivo son de 2.742.574 y lo voy a dividir sobre el total de mi activo, 6.450.000, menos las valorizaciones que son 450.000. Sería que 6.450.000 pesos en este caso. ¿Eso cuánto me determina? Me determina el 45.71%. Entonces, ¿cuánto es el respaldo que yo tengo de mi activo total sin contar las valorizaciones sobre mi pasivo total? El 45.71%. Voy al siguiente indicador, carga financiera. Entre aquí, gastos financieros dividido que entre las ventas. Gastos financieros dividido entre qué? Entre las ventas. Entonces, porcentaje de las ventas que son dedicados a cubrir la carga financiera. Entonces, miren que aquí me está diciendo cuánto de sus ventas son susceptibles de la carga financiera. ¿Por qué digo susceptibles? Porque las ventas no son generadores, no, porque miren, las ventas van a ser generadores de efectivo siempre y cuando se genere esa liquidez inmediata. Antes no. ¿Cómo así, profesor? Claro, yo puedo tener ventas de 40 millones de pesos, 40.000 millones de pesos o 100.000 millones de pesos, pero si esas ventas no entran como liquidez, quiere decir en efectivo a mi empresa, pues igual, está pasando lo que estamos mirando en este plan. Tiene ventas, puede que no está haciendo el recaudo pertinente y por lo tanto me está generando que una liquidez. Entonces, ¿cuánto podría cubrir esas ventas para poder subsanar los gastos financieros? El 9.80 ¿qué? Por ciento. ¿Y cómo yo logré esa información? Me voy a mi estado de resultados, tomo las ventas, ¿sí? Tomo aquí, en este caso, disculpen acá, voy a tomar en este caso los gastos financieros, voy aquí gastos financieros, tengo 490.000 y lo divido sobre el total de mis ventas. ¿Eso cuánto me responde? Al 9.80%. Entonces, ¿cuánto yo podría cubrir los gastos financieros con referente a las ventas? El 9.80%. El 9.80% con referente a este indicador. Vamos a mirar otro. Vamos a mirar este. Vamos a que es importante. Y así vamos a dejarlo. Son más, vuelvo y repito, son más. Vamos a mirar este. Cargo, cobertura de gastos financieros o veces que se ha ganado el interés. Entonces, mira aquí, el Y, las utilidades antes de interés e impuestos dividido sobre los gastos ¿qué? Financieros. Entonces, tomen la utilidad antes de interés e impuestos, también conocida como utilidad operativa, y divídalos sobre el total de gastos financieros. Dice aquí, capacidad de la empresa para generar utilidades operativas y cubrir sus intereses. Entonces yo me voy acá. Entonces me voy al estado de resultados. Tomo la utilidad antes de tres impuestos. Yo me voy por aquí está. Utilidad operativa, también conocida como utilidad antes de tres impuestos. Yo lo tengo aquí en el total de gastos de administración y total de gastos de venta
Si habría rubros discriminados, pues haría la sumatoria de cada uno de ellos. Tomo los 3.540.000 y los divido sobre el total de mis gastos financieros, 490.000. ¿Cuántas veces podría cubrir yo esos gastos financieros con referente a ese rubro? 7.22 veces. Oiga, profesor, ¿y eso qué tiene que ver con los indicadores de endeudamiento? Claro que sí. ¿Cuánto de las obligaciones que yo contraje, porque es una obligación, es un endeudamiento, sí, que yo contraje, cuánto las podría cubrir con referente a la operatividad y con referente a las ventas que haciendo en mi empresa? 7.22 veces. ¿Listo? 7.22 veces. Bueno, señoritas, aquí aviso parroquial. Importante, muchachos, que por favor tengan en cuenta que es importante que estén los encuentros sincrónicos. Dos, no están visitando, no están dando visitas aquí al link de YouTube. Y eso no es para que yo sea un youtuber ni nada por el estilo. Eso no me interesa. Discúlpenme que sea así. Es importante que tengan eso. Otro aviso parroquial es que ya está en la plataforma la actividad de aprendizaje número 3. Yo siempre estoy con, siempre le contesto sus correos, siempre estoy al tanto de lo que está o no está en la plataforma. Ya había informado a la persona pertinente, que es nuestra acompañante en ese caso, pero ya está colgada la actividad de aprendizaje número 3. Bueno, señoritas, que tengan un resto de fin de semana bendecido, cuídense mucho a sus familiares, estoy siempre presto a atenderles y colaborarles cualquier cosa con respecto a lo que necesiten. Y muchachas, nomás me queda que decirles, cuídense mucho, Dios las bendiga y damos por terminada la sesión del día de hoy. Dios las bendiga.